Algunas batallas comienzan antes del amanecer, con nada más que un corazón obstinado y una sola promesa que defender. ¿Arriesgarías todo por mantener lo único que hace sentir completa a tu familia? Quédate, porque lo que ocurrió en nuestra entrada cambió más que una norma. Cambió a todo un vecindario para siempre. La placa colgaba como una advertencia, pero era la carpeta con sujetapapeles la que realmente mordía. Antes del amanecer, Beverly Withers hizo su entrada. Tacones golpeando el concreto, gafas de sol brillando bajo las farolas, una grúa respirando diésel junto a la acera. No dudó. Este vehículo será removido. Aviso final. Apuntó al aire hacia el jeep de mi hermano, la rampa para silla de ruedas, las calcomanías viejas. Cada gesto un veredicto en sus ojos. Quería que toda la calle viera cómo se veía el poder, justo aquí en nuestra entrada. Creía que nadie se atrevería a detenerla. A veces, creía que nadie se atrevería a detenerla. Pero algunas historias comienzan cuando las reglas terminan. No dije una palabra al principio. La ventana del dormitorio de mi hermano estaba entreabierta, y podía oírlo moverse, ese suave roce de metal contra metal que siempre hacía al ajustar su silla de ruedas. Para Beverly, era solo otra casilla por marcar, otra infracción que agitar frente a alguien. Para mí, fue el momento en que dejé de tenerle miedo. Mis zapatos golpearon el sendero, firmes, resonantes, sin un ápice de vacilación. La miré a los ojos y vi exactamente lo que esperaba. Obediencia silenciosa, quizá un poco de vergüenza, pero no una pelea. Se equivocó. Tenga cuidado con el cabrestante, dije, con voz baja y firme. Esa es una conversión de movilidad personalizada. Mis manos permanecieron sueltas a los costados, pero mi corazón latía con fuerza. Hay leyes federales que cubren cada centímetro de ese vehículo. También leyes estatales. Sus labios se apretaron en una línea delgada, como si hubiera probado algo agrio. Detrás de ella, el conductor de la grúa cambió de postura y miró hacia la acera, de repente menos interesado en su teléfono. Deja un like si alguna vez has querido enfrentarte a reglas irrazonables como esta, y suscríbete para ver cómo se desarrolla esta estrategia. Si alguna vez has sentido esa línea en el pecho entre el miedo y la rebeldía, sentido cómo se tensa y regresa con fuerza, convirtiendo toda esa presión en enfoque, entonces sabes que lo que ocurrió después no se trata solo de un coche, se trata de en quién te conviertes cuando alguien acorrala a tu familia. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar un hombre por su hermano? Quédate aquí. Mira lo que sucede cuando los tranquilos trazan su línea. Soy Eric Madsen. Soy terapeuta ocupacional de día y consultor de vehículos adaptativos de noche. La mayoría piensa que eso significa papeleo, citas, cinta métrica, no ven las noches en vela con llaves inglesas y soldadores, los correos a proveedores de piezas en 3 estados distintos, o las lágrimas que contienes cuando no puedes reparar lo que una guerra arrebató. El Jeep de mi hermano no es solo un proyecto, es lo último que construí con mi padre antes de que muriera. Una promesa para Jason y para la memoria del hombre que me enseñó cada tornillo y cable. Amenazas el vehículo de Jason, amenazas el legado de mi familia. Y esas peleas no las pierdo. Un leve ajuste de las gafas de sol, solo lo suficiente para ocultar la incertidumbre, marcó un cambio. Una mirada a la grúa al ralentí, luego un estudio cuidadoso de la distancia entre nosotros, como si recalculara el riesgo. Las palabras «vehículo no conforme» salieron más suaves esta vez, casi vacilantes. Nadie se movió. Por primera vez, la seguridad en su postura titubeó, y toda la escena contuvo el aliento. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta de que ya no está a cargo, que el suelo acaba de moverse bajo sus pies? Fue entonces cuando lo supe. Había escogido la casa equivocada, el hermano equivocado, el día equivocado. Esto no se trata de torcer reglas ni de endulzar a un funcionario. Se trata de defender, en el momento, a quienes más te necesitan. Si alguna vez sentiste que el mundo estaba en tu contra, que tu lucha era invisible, tal vez estás viendo esto desde un pequeño pueblo, una ciudad o algún lugar donde nadie piensa 2 veces en una entrada,
Pregúntate, ¿desde dónde estás mirando? Porque las reglas cambian en el momento en que decides que ya no te dejarás empujar. Pensó que cedería, pero los Madsen nunca lo hacemos. Beverly no retrocedió, cambió de táctica. En cuanto la grúa se alejó, se volvió hacia el papeleo, deslizando un aviso de infracción bajo mi limpia parabrisas con un chasquido seco. «Esperen multas, diarias», anunció, lo bastante alto para que los vecinos al otro lado de la calle escucharan. Oak Ridge Estates, por todas sus mañanas tranquilas, tenía una forma de amplificar el drama. Las cortinas se movieron. Un perro ladró, y sentí la atención centrarse en mí, no como vecino esta vez, sino como problema. Ese era el verdadero truco con ella y la junta de la HOA. No venían todos a la vez. Era lento, sistemático, calculado. La carta en el buzón, la advertencia naranja pegada a la rampa, el sitio web de la asociación actualizando sus pautas de armonía visual. En una hora, un nuevo memorando de política apareció en línea. Ningún vehículo grande o especializado visible desde la calle. Se movían rápido cuando querían convertir a alguien en ejemplo. Ya no se trataba solo de nosotros. Mientras acompañaba a mi hermano de vuelta al interior, Jason en silencio, mandíbula tensa, noté a la señora Gutiérrez al final de la cuadra, esforzándose por levantar su andador al maletero de su sedán. Me miró, esbozó una sonrisa forzada y luego apartó la vista al pasar. Unas casas más allá, la furgoneta de los Galloway, con su elevador para su hijo autista, de pronto parecía fuera de lugar. Conocía el patrón, una familia a la vez, la presión aumentando hasta que cumplías o cedías. Pero no era el único que miraba. Dentro, Jason intentó restarle importancia. Me dijo que no me preocupara, que estaría bien incluso si se llevaban su vehículo. Pero reconocí ese tono, el mismo que usaba después del accidente, orgullo obstinado cubriendo una herida más profunda. Se acercó a la ventana de la sala, vigilando la entrada, hombros encorvados, como si esperara que algo le fuera arrebatado. Lo vi pasar los dedos sobre la calcomanía del parachoques del Jeep, la que diseñó papá, un águila descolorida, garras alzadas. Entonces lo comprendí. Esto era más que una norma, era un patrón destinado a quebrarnos. Al mediodía, comenzaron a llegar los correos electrónicos de residentes preocupados a mi bandeja. Asuntos: recordatorio de estándares vecinales, preocupación por visibilidad del vehículo, valores de propiedad en riesgo, advertencias veladas, cada una más directa que la anterior. Podía sentir la soledad colarse, la sensación de que quizá sí estábamos solos en esto. Pero justo cuando empecé a dudar, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Paul Singh, secretario de la asociación. Escuché lo que pasó. ¿Podemos hablar? Ese mensaje me devolvió la concentración. Paul era el único miembro de la junta que parecía escuchar, aunque rara vez hablara en las reuniones. Recordé cuando, sin hacer ruido, abogó por más rampas en las aceras después de que Jason se mudara. Nunca se llevó el crédito, pero yo lo noté. Al caer la tarde, el vecindario se sentía diferente. Los autos pasaban más despacio frente a nuestra casa. Los vecinos asentían cortésmente. Algunos incluso ofrecían miradas de simpatía, pero nadie se atrevía a enfrentarse a Beverly. El vehículo seguía allí, obstinado bajo el arce. Me senté en el porche, los dedos golpeando un ritmo nervioso en mi taza de café, repasando la mañana una y otra vez. La asociación estaba probando límites y el resto de Oak Ridge Estates observaba para ver quién parpadearía primero. La pelea ya no era por un espacio de estacionamiento. La presidenta de la HOA estaba jugando un juego más largo, reescribiendo reglas, acumulando presión, volviendo peligroso destacar. Pero el patrón ya era tan claro que no podía ignorarlo. Cada aviso, cada advertencia estaba diseñada para aislarnos y desgastarnos, no solo para hacer cumplir la armonía. Esa comprensión pesó en mi interior, pero también reforzó mi determinación. Si podían hacérnoslo a nosotros, podían hacérselo a cualquiera. Y mientras el sol se ocultaba tras aquel viejo arce,
pintando el jeep de oro y sombra, hice una promesa silenciosa. No dejaría que convirtiera a mi hermano, ni a nadie más, en un ejemplo. No mientras tuviera algo con lo que luchar. Paul Singh apareció justo, después del anochecer, el resplandor anaranjado de la farola destacando el borde de su camisa planchada mientras dudaba en la acera. No subió de inmediato, se quedó junto al buzón, mirando hacia su casa, luego arriba y abajo de la calle, como si pesara cada paso. Así era Paul, cuidadoso, metódico, nunca el primero en hablar en grupo, pero siempre escuchando, siempre observando. Fue la voz de Beverly, resonando débilmente a lo lejos, la que finalmente lo empujó hacia adelante. Había visto esa mirada en Paul antes, sobre todo en las reuniones, cuando alguien presionaba demasiado. Esa noche parecía un hombre en guerra consigo mismo, hombros tensos, manos jugueteando con el teléfono mientras caminaba. Me dio un leve y vacilante asentimiento, mirando el vehículo de Jason y luego de nuevo a mí. «¿Está bien, sí?» empezó, su voz apenas un susurro. Seguía mirando la casa de enfrente, la de la luz del porche parpadeante, un recordatorio silencioso de que las noticias viajaban rápido aquí. Nos sentamos en el porche, yo recostado contra la baranda, Paul en el borde de un asiento, sin llegar a relajarse. Jason nos observaba desde dentro, ruedas bloqueadas, sin saber si unirse o retirarse. Los ojos de Paul se movían de la ventana al vehículo, luego a sus propias manos. Carraspeó, intentó hablar, se detuvo. Por un momento solo se oyeron los grillos y el murmullo de las hojas. Finalmente habló, con voz baja y tensa. «Lo siento, Eric. Sé que no está bien, pero Beverly tiene a la junta completamente controlada. Nadie quiere enfrentarse a ella. La última vez que alguien lo hizo fue feo. Lleva meses empujando. Todo lo que no encaje en su idea de Oak Ridge es un objetivo. No eres el primero. No serás el último». Las palabras de Paul eran cautelosas, pero su cuerpo decía todo lo que no podía. Su pie marcaba un ritmo inquieto contra el porche. Jugaba con el puño de la manga, mirando hacia la calle oscura. Incluso cuando admitió, en voz baja, que había intentado oponerse al nuevo memorando sobre vehículos en la última reunión, no pudo mirarme a los ojos. El peso de la complicidad, de saber lo correcto y estar atrapado en medio, lo aplastaba con cada respiración. No lo presioné, no entonces. Podía ver cuánto le costaba estar allí, admitir en voz alta lo que todos fingían no ver. Me dio una advertencia, no solo sobre el Jeep, sino sobre el próximo movimiento de Beverly. Tiene apoyo para una nueva votación de estatuto. Cuenta con que todos estén demasiado asustados para presentarse. Fue la primera visión real del funcionamiento interno de la Junta, una grieta en la armadura. Jason, escuchando tras el cristal, avanzó lo suficiente para ser visto, expresión reservada pero agradecida. Paul le devolvió un gesto, una disculpa silenciosa, un destello de solidaridad que decía más que las palabras. Vi la lucha en los ojos de Paul, miedo a las represalias contra un sentido de justicia que se negaba a extinguirse. No era una confesión, aún no, pero bastaba para saber que no estaba solo en la pelea. Antes de irse, Paul se detuvo al pie de la escalera, mirando largo rato el vehículo de Jason bajo el arce, luego nuestra casa. «Solo ten cuidado, Eric», dijo, con la voz temblando por todo lo que no podía arriesgarse a decir. «Esto no va a desaparecer en silencio». Desapareció por la acera, encorvado, fundiéndose con la sombra. En ese momento comprendí cuán profunda era la división, cuánta presión estaba dispuesta a ejercer, cuántos preferirían mirar hacia otro lado antes que enfrentarse. Pero también vi el primer destello de algo más, resistencia. Alguien dentro que, aún con miedo, ya no podía fingir, y mientras los grillos cedían al silencio y la noche se cerraba, sentí que algo se asentaba en mí, determinación, pesada e irrompible. Esa noche permanecí despierto mucho después de que la casa quedara en calma. El débil tic-tac del reloj del pasillo marcaba el tiempo, pero mis pensamientos seguían girando alrededor del porche donde Paul se había detenido. Imaginé su camino a casa, hombros erguidos contra más que la oscuridad,
atormentado por el riesgo de lo que acababa de decir. Fue la primera vez que entendí cuántos en Oak Ridge Estates vivían con dos rostros, uno para la luz del día y la HOA, y otro, más frágil, escondido en la privacidad de sus salas. Al otro lado del pasillo, oía a Jason moverse inquieto en su cama, el ocasional chirrido de sus ruedas rompiendo el silencio. Me pregunté si repetía las mismas escenas, sintiendo la misma mezcla de miedo y desafío que ardía en mi pecho. Pensaba en la mañana, en la grúa, en cómo las palabras de Beverly parecían atacar no solo su jeep, sino todo lo que representaba. En algún lugar de la oscuridad, el miedo familiar empezó a desvanecerse, reemplazado por algo más agudo. Por primera vez, no solo quería resistirla, quería asegurarme de que nunca intentara esto con nadie más. No solo me estaba defendiendo por Jason, ni por mí. Lo hacía por cada vecino en la mira, por cada aliado silencioso demasiado asustado para actuar solo. La primera grieta había aparecido, ahora era momento de ampliarla. A la mañana siguiente, la presidenta de la HOA redobló su apuesta. Un sobre oficial me esperaba en el porche, correo certificado, membrete en negrita de la asociación y ese tipo de lenguaje legal diseñado para asustar a cualquiera al silencio. Aviso de multa diaria, decía, citando el vehículo no conforme y amenazando con sanciones crecientes si el vehículo no se retiraba en 48 horas. Grapado debajo, había una copia de la última enmienda de Estándares Visuales, subrayada, resaltada, cada mención de vehículos especializados en negritas para enfatizar. Ese día, la autoridad dio su vuelta de la victoria. Con el portapapeles balanceándose a su costado, recorrió la cuadra con paso lento e intencional, deteniéndose frente a nuestro bordillo solo el tiempo suficiente para que el mensaje doliera. Una conversación animada flotaba de jardín en jardín, su risa brillante, sus gestos ensayados, el teléfono levantado para efecto mientras documentaba lo que no encajaba en su visión. Más abajo, la señora Gutiérrez se demoraba tras su helecho, la mirada oscilando entre la acción y nuestro escalón, sin saber si retirarse o ser testigo en silencio. La tensión vibraba en todo el vecindario, cada movimiento orquestado para marcar el ritmo. Adentro, Jason intentó actuar como si nada importara. Pasó rodando junto a la ventana de la sala, captando fragmentos de la conversación de Beverly, las manos tensas sobre las ruedas. «Se aburrirá», dijo, la voz quebradiza, con un optimismo forzado. Pero yo sabía mejor. Esto era presión, pura y simple, y se estaba propagando. Para la hora del almuerzo, otra familia con una furgoneta para su hija discapacitada había estacionado una cuadra más allá, no en su propio camino de entrada. El miedo a convertirse en el siguiente objetivo era contagioso. La escalada no era solo social, era sistémica. La lista de correos de la HOA se iluminó con nuevos mensajes sobre la imagen del vecindario, valores de propiedad y la equidad en la aplicación. Vi a vecinos que antes saludaban ahora cruzar la calle, evitando el contacto visual. En el trabajo me descubrí distraído, revisando el teléfono entre citas, temiendo la próxima notificación. La sensación de asedio se colaba por los bordes, cada nuevo correo o mirada de reojo reforzando el mensaje: cumple o aíslate. Esa tarde, una sorpresa. La asociación anunció una reunión extraordinaria de la Junta para abordar los nuevos cambios de estatuto, programada con menos del aviso requerido. Reconocí la táctica de inmediato, forzar los cambios antes de que alguien pudiera organizar oposición. Se estaba apresurando a votar, esperando que la incomodidad silenciara la disidencia. Los detalles no estaban solo en la agenda, estaban en el horario, en la ubicación, en la manera en que el anuncio se deslizó discretamente en el sitio web de la HOA en lugar de llegar por correo. Pero no era el único que prestaba atención. Paul envió otro mensaje. Vi el anuncio. Lo están empujando rápido. Te mantendré informado. El riesgo en sus palabras era claro. Se estaba arriesgando, en gestos pequeños pero significativos. Era la primera vez que lo veía pasar de espectador pasivo a aliado cauteloso.
las tácticas de escalada de la Junta tuvieron una consecuencia no deseada. Me hicieron profundizar más, afilarme más. Empecé a hacer llamadas, contactando a defensores locales de los derechos de las personas con discapacidad, funcionarios de la ciudad con los que había trabajado antes, incluso antiguos miembros de la Junta que habían chocado con Beverly en años anteriores. Cuanto más aprendía, más claro se volvía el verdadero combate. No solo contra una regla, sino contra la forma en que esas reglas se usaban como arma. Esa noche, mientras llevaba a Jason en su silla hasta la entrada para ver el último atardecer, vi el vehículo bajo una nueva luz. Ya no era solo un vehículo bajo amenaza, era un símbolo de cada compromiso y promesa que nuestra familia había hecho para mantenerse unida. Las apuestas ya no eran teóricas, estaban frente a nosotros, línea por línea, en cada aviso que ella entregaba. La presidenta de la HOA creía que su cargo le daba todo el poder, pero subestimó hasta dónde llegaría una familia para defender lo suyo, y el apoyo silencioso que aguardaba tras bambalinas. Su campaña para aislarnos había comenzado a unirnos más, empujándonos a descubrir cada ángulo, cada punto de presión, y cada aliado que pudiera ayudarnos a cambiar el rumbo. Horas inquietas se fundieron entre sí mientras repasaba cada maniobra, cada laguna en el reglamento que se había doblado para servir al control. El sueño nunca llegó. El zumbido bajo del refrigerador, el movimiento lejano del tráfico nocturno, incluso el subir y bajar de la respiración constante por el pasillo, cada sonido parecía amplificado por la tensión. Sin embargo, debajo de la incomodidad, una determinación precisa tomó el control. Si las reglas se estaban usando como armas, era hora de trazar exactamente cuáles podían volverse contra quienes las blandían. Al amanecer, estaba en mi escritorio con una taza de café amargo, el portátil abierto, revisando ordenanzas de la ciudad y directrices de la ADA. Abrí el sitio web de la asociación Oak Ridge Estates. Repasé los estatutos, las enmiendas, cada actualización publicada en los últimos 5 años. No tardé en notar algo extraño. Los estándares de armonía visual habían cambiado 3 veces en otros tantos meses, pero los registros de las reuniones de la Junta, donde esos cambios debieron haberse votado, estaban ausentes o incompletos. Noté que para cada actualización importante de normas, las actas de las reuniones abiertas obligatorias tenían cifras vagas de asistencia y faltaban firmas de miembros de la Junta. Varias votaciones parecían haberse realizado por correo privado, no en sesiones presenciales. Una política, exactamente la que se usaba para atacar el Jeep, estaba fechada en un día que no coincidía con ningún calendario de reunión publicado. Era descuidado, una torpeza solo posible en alguien que creía que nadie miraría de cerca. Mis instintos profesionales se activaron. Como consultor de adaptación, estoy entrenado para detectar discrepancias entre políticas y necesidades reales. Crucé el lenguaje del estatuto con las leyes estatales y federales de accesibilidad. Entonces encontré el núcleo del problema. Oak Ridge Estates nunca había incorporado formalmente las últimas enmiendas de la ADA en sus reglas. Según los registros de la ciudad, estaban obligados a hacerlo, pero Beverly solo había emitido un memorando interno, no una política vinculante. Cada aviso de infracción que había enviado sobre el vehículo de Jason, técnicamente, ninguno tenía validez legal. Mi pulso se aceleró, pero me obligué a ir despacio, documentar todo. Tomé capturas de pantalla, guardé PDFs, construí una línea de tiempo que mostraba cada aviso omitido, reunión saltada y fallo de cumplimiento ADA. Marqué las discrepancias clave, anotando qué miembros firmaron y quiénes faltaban. La evidencia se acumulaba, no como un conjunto de correos airados, sino como un registro preciso y metódico de abuso procedimental. Justo cuando terminaba, el sitio web de cumplimiento de discapacidad de la ciudad se actualizó con un periodo de comentarios públicos para las regulaciones de las HOA. Fue un golpe de suerte, una ventana para atraer atención externa si el proceso interno fallaba. La realización fue tanto alivio como presión.
Tenía lo que necesitaba, pero usarlo significaba arriesgar un conflicto abierto. Jason entró rodando en la habitación, despeinado y frunciendo el ceño. «Te levantaste temprano», dijo, la voz cargada de preocupación. Le mostré lo que había encontrado, no cada detalle, pero lo suficiente para que supiera que al fin teníamos ventaja. Solo asintió, mandíbula firme, ojos fijos en la pantalla. «Asegurémonos de que nos escuchen», dijo. Antes de que terminara el día, envié una solicitud a la ciudad detallando cada discrepancia de estatuto y violación ADA. El peso de ese botón de enviar era real. Un clic, y la pelea pasaba de nuestra entrada a la Junta de Supervisión de la ciudad. Escribí a Paul informándole que el proceso estaba en marcha. Su respuesta fue rápida. «Ten cuidado, esto podría ponerse feo rápido, pero tienes razón. El descubrimiento no se trataba de archivos ocultos o documentos escondidos. Se trataba de ver lo que quedaba a plena vista, de armar los huecos que otros ignoraban. La estrategia de Victoria estaba clara ahora. Obligar a la asociación a enfrentar las reglas tras las que intentaba esconderse. La presidenta de la HOA pensó que podía ser juez, jurado y ejecutora, pero nunca imaginó que alguien usaría su propio juego contra ella. Presioné enviar en la denuncia y sentí una oleada, alivio, anticipación y un nudo de temor entrelazados. Ya no había vuelta atrás. Jason me observaba desde la mesa de la cocina, la luz temprana afilada sobre los planos que habíamos extendido para su próxima mejora del Jeep. Lo vi en sus ojos, esperanza, pero también el peso de todo lo que dependía de lo que venía. Necesitaba que esto fuera más que una tecnicidad. Se trataba de demostrar que alguien como Beverly no podía simplemente reescribir el mundo a su conveniencia. Esa tarde, la presidenta de la HOA volvió a escalar. Esta vez entregó una advertencia impresa en persona, flanqueada por 2 miembros de la junta de la asociación. Rostros que reconocía, pero que siempre habían mantenido su distancia. Leyó de un guión preparado, voz plana e inflexible, exigiendo que el vehículo fuera movido en 24 horas o enfrentaríamos un gravamen sobre la propiedad. Los miembros de la junta evitaron mi mirada, observando con nerviosismo la acera. Los nudillos de Jason se pusieron blancos sobre su silla. Podía sentir su incomodidad, su deseo silencioso de estar en cualquier otro lugar. Me entregó la advertencia como si fuera la última palabra, pero ya no era el mismo hombre que había abierto la puerta a sus amenazas una semana antes. Le di las gracias, le dije que respondería por escrito, y luego cerré la puerta y la aseguré en silencio detrás de mí. Mi siguiente movimiento debía ser público, visible. Tomé mi carpeta de evidencia, las lagunas en los estatutos, las firmas faltantes, el incumplimiento ADA, y contacté a un grupo local de defensa de personas con discapacidad. Les pedí que me acompañaran a la próxima reunión de la Junta como observadores, no solo por Jason, sino por cada familia del vecindario que estaba mirando y esperando que alguien se levantara. Jason me observó hacer las llamadas, su escepticismo desvaneciéndose. «¿Crees que realmente vendrán?», preguntó. Le dije que no importaba. Lo que importaba era que ella supiera que ya no estábamos solos. A la mañana siguiente, los representantes del grupo de defensa respondieron. Estarían allí, preparados para documentar y hablar si la Junta intentaba silenciarnos. La noticia de la próxima reunión comenzó a extenderse por Oak Ridge Estates. Escuché a vecinos susurrar sobre ello en el buzón. Capté fragmentos de conversación en la tienda. Algunos evitaban mi mirada, otros ofrecían apoyo silencioso. La sensación de aislamiento empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Paul envió un mensaje de texto. «La Junta está nerviosa. Ella está perdiendo apoyo». No dijo más, pero podía sentir la tensión interna. Incluso los miembros de la Junta sentían la presión. Sabía que intentaría afianzar su control, forzar una decisión antes de la reunión, pero su calendario ya no era el único que importaba. Esa tarde nos encontramos uno al lado del otro en el porche, el crepúsculo descendiendo sobre la calle mientras las sombras se alargaban sobre el jardín. Los vecinos se quedaban en los bordes, atrapados entre la curiosidad y la comodidad de la rutina.
sus miradas volviendo hacia la rampa y las ruedas a nuestro lado. Durante un largo momento solo escuchamos el silencio, dejando que el peso del día se asentara. Luego, casi como si la luz menguante le diera permiso, rompió el silencio. Palabras lentas, pero claras. La gente ve metal y vidrio allá afuera, pero para mí esa es la diferencia entre ser un invitado en mi propia vida y realmente vivirla. Su voz se mantuvo baja, honesta. ¿Sabes? Después de todo, la terapia, los retrocesos, los días que parecían no terminar, esto es lo único que nadie pudo quitarme, lo único que me devolvió algo más grande que el movimiento. Me dio una razón para no encogerme ante el mundo. Dejó que esas palabras quedaran suspendidas sin necesidad de decir más. Y de algún modo, en el silencio que siguió, el dolor viejo y la esperanza nueva parecieron un poco menos pesados. Sus palabras me anclaron en la lucha. Me di cuenta de que las apuestas no se trataban solo de cumplimiento o tecnicismos. Se trataban de dignidad, pertenencia y negarse a ser borrado. El grupo de defensa, la denuncia ante la ciudad, el rastro de pruebas. Cada uno era un hilo en una red que estaba tejiendo, una que Beverly no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. La reunión estaba fijada. Nuestros aliados se estaban reuniendo. Y Oak Ridge Estates empezaba a despertar al hecho de que no todos se inclinan ante la voz más fuerte de la sala. Sabía que la presidenta de la HOA presionaría más, pero nosotros también lo haríamos. El día de la reunión de la Junta llegó cargado de tensión. El aire fuera de nuestra casa, espeso con anticipación. Los vecinos paseaban a sus perros un poco más despacio frente a la entrada. Jason esperaba junto a la ventana, yendo y viniendo en su silla, los ojos pasando del vehículo a la calle, luego a mí. Me enderecé la corbata frente al espejo, cada movimiento deliberado, sereno por fuera, pero preparándome para lo que venía. Sabía que esa noche no se trataría solo de políticas, se trataría de quién estaba dispuesto a levantarse cuando más importaba. La reunión de la asociación se celebró en la pequeña sala multiusos del centro comunitario, las luces fluorescentes zumbando sobre filas de sillas nerviosas. Ella presidía al frente con su habitual compostura helada, pero su confianza parecía quebradiza bajo la superficie. La sala se llenó más que en cualquier otra reunión anterior, vecinos conocidos, algunos rostros nuevos del grupo de defensa y los demás miembros de la Junta, todos más callados de lo habitual. Paul llegó último, quedándose torpemente al fondo antes de sentarse cerca de la salida, la cabeza baja y los dedos tamborileando con inquietud sobre la carpeta en su regazo. La agenda avanzó rápido al principio, pero cuando llegó el punto de cumplimiento de vehículos especiales, el ambiente cambió. Beverly comenzó su discurso, explicando la necesidad de mantener estándares, la amenaza a los valores de propiedad y su autoridad para hacer cumplir la visión de la Junta. Escuché, esperando el momento, observando a la Junta, observando a Paul. Captó mi mirada, apartándola casi de inmediato, los hombros tensos. Cuando la presidenta de la HOA terminó, me levanté y presenté mi caso con calma. Las lagunas en los estatutos, la línea temporal de los cambios, la falta de cumplimiento con la ADA y la denuncia que había presentado ante la ciudad. Expliqué cómo ese jeep no era una infracción, sino una necesidad, protegida por la ley y por la simple decencia. Los representantes del grupo de defensa hablaron después, destacando las consecuencias más amplias del incumplimiento, no solo para Jason, sino para cualquier residente de Oak Ridge Estates que necesitara adaptaciones. La sala quedó en silencio cuando terminé. Fue entonces cuando Paul se movió en su asiento, mirando nervioso a su enemiga y a la Junta, luego al público. Su rostro estaba pálido, su mano temblando apenas mientras se ponía de pie. Carraspeó, los ojos recorriendo la sala hasta posarse en mí. «Tengo que decir algo», comenzó, la voz temblorosa pero cada vez más firme. Estuve presente en las reuniones en cuestión. No todas las votaciones se realizaron correctamente. Algunas se aprobaron por correo electrónico, no en sesiones abiertas. Y las actualizaciones de la ADA, esas nunca se sometieron a votación. Hizo una pausa, buscando las palabras,
dividido entre el miedo y un impulso silencioso de finalmente hacer lo correcto. No quería causar problemas, pero lo que les está pasando a Eric y a Jason no está bien, y podría pasarle a cualquiera aquí. Si ignoramos esto, somos cómplices. Las palabras de Paul cayeron como una piedra en agua quieta, la onda recorriendo a cada persona en la sala. La mandíbula de Beverly se tensó. Intentó interrumpir, pero Paul continuó. Tengo los registros de correo. Estoy dispuesto a entregarlos a la ciudad si es necesario. Por un momento, el tiempo quedó suspendido. Los miembros de la junta intercambiaron miradas ansiosas. Varios vecinos apartaron la vista, avergonzados, pero otros sostuvieron la mirada de Paul, asintiendo, envalentonados por su confesión. La primera grieta pública en la fachada de la presidenta de la HOA había aparecido, y ya no había forma de cubrirla. Paul se sentó, visiblemente alterado, pero algo en su postura había cambiado, un peso levantado, una línea invisible cruzada. Había elegido un bando, y con su confesión todo el tono de la reunión cambió. Le asentí en agradecimiento. La mano de Jason encontró la mía, apretando con fuerza, un mensaje silencioso de solidaridad. Esa noche, la lucha dejó de ser solo un asunto familiar, se convirtió en un ajuste de cuentas comunitario. Ella había confiado en el silencio y el miedo, subestimó lo que podía pasar cuando alguien dentro finalmente encontraba su voz. Después de la confesión de Paul, el ambiente en Oak Ridge Estates cambió. Los rumores corrían más rápido que los autos en una mañana escolar, y por primera vez, la narrativa ya no estaba bajo el control de Beverly. Vi cómo los vecinos, algunos que nunca habían saludado, empezaban a quedarse un poco más afuera, reuniéndose en pares silenciosos, compartiendo fragmentos de lo que habían escuchado en la reunión. La historia del vehículo de Jason, los estatutos y la postura de Paul se esparció por cercas y entradas. Percibí algo vital, el aislamiento dando paso a la conexión, una conversación a la vez. Sabía que no podíamos depender del valor de una sola noche para mantener el impulso. Mi siguiente paso era transformar la indignación en acción. El grupo de defensa me conectó con una consultora de la ADA de la ciudad, alguien que había navegado conflictos similares en otros vecindarios. Programé una llamada estratégica desde mi oficina en casa, los planos del vehículo y los estatutos impresos esparcidos sobre el escritorio, Jason escuchando desde el pasillo. La consultora era práctica, enfocada y no desperdiciaba palabras. Tienen ventaja, dijo. Úsenla, organicen, exijan el proceso correcto por escrito, involucren a la ciudad si la Junta intenta retrasar. Armado con su consejo, redacté una petición formal exigiendo que la Junta suspendiera la aplicación de las normas hasta que todos los estatutos fueran revisados, actualizados y votados en sesión pública. Incluí firmas de residentes, incluso de aquellos que habían tenido miedo de hablar en la reunión. Me aseguré de que cada firma contara, no solo como un nombre, sino como un vecino que daba un paso al frente. Con la ayuda de Jason, fuimos puerta por puerta, explicando los riesgos y respondiendo preguntas. Algunos dudaron, temerosos de causar disturbios, pero muchos, después de escuchar a Paul y ver el apoyo del grupo de defensa, tomaron el bolígrafo con un asentimiento decidido. La petición no era solo una lista de quejas, era una declaración de solidaridad. Al final del fin de semana, habíamos reunido más nombres de los que esperaba, incluyendo a la señora Gutiérrez y los Galloway. Quedó claro que la lucha de nuestra familia había revelado grietas que la presidenta de la HOA nunca anticipó. El simple acto de unirse cambió la dinámica de poder. Ahora la Junta enfrentaba presión desde adentro, no solo desde afuera. Jason me sorprendió al ofrecerse para hablar con un periodista local recomendado por el grupo de defensa. Sus palabras fueron honestas, algo crudas y profundamente personales. «Esto no se trata de un coche», dijo, sentado en la misma entrada que ella había intentado reclamar. «Se trata de dignidad e independencia, de saber que perteneces al lugar donde vives». El periodista tomó notas,
prometiendo compartir la historia con un público más amplio si las cosas escalaban. Mientras tanto, las actualizaciones silenciosas llegaban a través de Paul. La tensión hervía bajo la superficie. El hechizo de autoridad que antes parecía irrompible empezaba a deshacerse. Quienes habían repetido cada directiva comenzaron a expresar dudas, a hacer preguntas más difíciles y exigir la honestidad que antes no existía. Cada vez que un vecino decidía hablar, otra grieta aparecía en los cimientos del control que había gobernado por tanto tiempo. Pasé horas preparándome para la siguiente sesión de la Junta. Con la guía de la consultora de la ADA, organicé nuestra documentación, fallos de cumplimiento, procedimientos omitidos, firmas de la comunidad y la línea de tiempo de la denuncia ante la ciudad. Redacté puntos de intervención, asegurándome de que nuestro argumento se centrara no en personalidades, sino en procesos y derechos. Sabía que el próximo enfrentamiento sería tanto sobre imagen como sobre ley. Deja un like si alguna vez has querido ver a un vecindario unirse por algo más grande que ellos mismos. Ese fin de semana, Jason estacionó el jeep al frente y al centro. Bajo el arce, la rampa completamente extendida, un desafío silencioso para quien quisiera mirar. A medida que los vecinos pasaban, más se detenían a hablar, algunos por primera vez en años. Me di cuenta entonces, nuestra historia ya no era solo nuestra. Pertenecía a todos en Oak Ridge Estates, que alguna vez se habían sentido impotentes, silenciados o solos. La petición lo cambió todo. Para el lunes por la mañana, el habitual silencio de Oak Ridge Estates tenía un pulso, un ritmo de voces en el aire. Observé por la ventana mientras los vecinos intercambiaban historias sobre los setos, el jeep a la vista, ahora un punto de reunión en lugar de un objetivo. La petición, ahora en manos de casi todas las familias de la cuadra, había alcanzado masa crítica. La fachada de control de Beverly se estaba adelgazando, pero sabía que una campaña de firmas no bastaba. Necesitábamos un plan público e inquebrantable para llevar esta lucha a la luz, donde no pudiera ser tergiversada ni escondida. Esa tarde, programé una reunión en la cafetería local con la consultora del grupo de defensa, Paul y dos vecinos que en silencio se habían convertido en líderes de la creciente resistencia. Llevé la carpeta, cada discrepancia en los estatutos, las actualizaciones ADA faltantes, las copias impresas de los correos de Paul, la línea de tiempo que había creado y una copia de la petición. La consultora revisó todo, asintiendo con aprobación. «Están listos», dijo. «Documenten todo en la próxima reunión. Insistan en que la Junta lea cada demanda en voz alta. Inviten al funcionario ADA de la ciudad como observador. Hagan que esto sea sobre transparencia». Trazamos una estrategia. La próxima reunión de la Junta se convertiría en una revisión pública de la gestión de la HOA, no solo del vehículo. Exigiríamos la suspensión de toda aplicación de nuevos estatutos hasta que se celebraran votaciones con cumplimiento ADA. Jason, fortalecido por la reciente ola de apoyo, sería el orador final. Su historia cerraría la brecha entre la jerga legal y la experiencia vivida. Preparamos declaraciones, documentos de respaldo y copias para la prensa. La consultora nos recordó: manténganse en los hechos, manténganse calmados, no les den nada que puedan distorsionar. Salí de la cafetería sintiendo que la carga se desplazaba, no desaparecida, pero más ligera, compartida. Paul salió conmigo, visiblemente distinto al hombre vacilante de una semana atrás. Me dio una sonrisa, irónica, me tomó del hombro y dijo: «Nuestra enemiga está alterada. Ha empezado a llamar a los miembros de la Junta a todas horas. Creo que sabe lo que se avecina». Más tarde, practicamos en la quietud de la sala, su voz ganando firmeza con cada intento. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero la determinación ocupó el lugar donde la comodidad terminaba. Lo escuché, ofreciendo pequeños recordatorios para mantener su historia personal, no sobre la Junta o sus reglas, sino sobre lo que realmente había estado en juego todo este tiempo. Mientras el crepúsculo se filtraba por las ventanas, salió al exterior,
dando una vuelta lenta alrededor de la vieja rampa y pasando el pulgar sobre el águila desgastada, un legado que aún brillaba bajo la luz del porche. «Quiero que realmente me vean mañana», dijo en voz baja. «No las ruedas, no lo que me trajo aquí, solo la parte de mí que nunca han intentado conocer». Había algo desafiante en eso, una insistencia silenciosa en ser reconocido por más que las circunstancias o el metal. En ese momento, pareció que ya había encontrado una especie de victoria, mucho antes de que se pronunciara una sola palabra frente a la multitud. A la mañana siguiente, entregué una carta formal al buzón de Beverly, firmada por más de la mitad de los hogares de Oak Ridge Estates. Detallaba las demandas de la petición, citaba los estatutos ADA y anunciaba nuestra intención de grabar la reunión para registro público. El grupo de defensa envió avisos similares a los funcionarios de la ciudad y a los medios locales. Ya no había vuelta atrás. Si la Junta se negaba a la transparencia ahora, estaría desafiando a sus propios residentes y arriesgando intervención externa. Un murmullo recorrió el vecindario. Familias que antes bajaban la cabeza se acercaron a desearnos suerte, algunas compartiendo historias de sus propios enfrentamientos con la asociación. El arce sombreaba un pequeño grupo de vecinos, todos observando mientras Jason pulía el jeep, decidido en silencio. El aire estaba cargado de nervios, pero también de anticipación. Se sentía como la última respiración profunda antes de que estallara una tormenta. Al caer la noche, me tomé un momento en el porche, agradecido pero preparado para la batalla. Habíamos preparado todo, pruebas, testimonios, aliados. Lo único que quedaba era presentarse y mantenerse firmes. Miré a Jason, vi la firmeza en su mandíbula, la resolución que había crecido en él durante esas duras semanas. Por primera vez, creí de verdad que el control de Beverly podía romperse. El escenario estaba listo. Ya no defendíamos solo una entrada. Estábamos a punto de hacer que todo el sistema rindiera cuentas, en público, para que todos lo vieran. La noche de la reunión de la Junta, Oak Ridge Estates se veía diferente. Las luces de los porches brillaban en cada casa y las calles, usualmente vacías después de la cena, zumbaban con pasos tranquilos y voces bajas. Los vecinos llegaban al centro comunitario en grupos, algunos con los brazos cruzados en solidaridad ansiosa, otros con portapapeles, cuadernos o simplemente su presencia como declaración. Incluso aquellos que nunca habían asistido a una reunión encontraron asiento, atraídos por la tormenta que llevaba semanas gestándose. Dentro, la sala estaba cargada de energía. Reconocí rostros de cada rincón de la cuadra, la señora Gutiérrez con su andador, los Galloway con su hijo, Paul sentado entre un grupo de miembros inquietos de la Junta y la presidenta de la HOA en la mesa principal, la postura rígida, los labios apretados. El grupo de defensa ocupaba toda una fila al fondo, flanqueado por dos funcionarios de la ciudad que habían accedido a asistir tras la petición y la denuncia. Alguien instaló una cámara en silencio, la luz roja parpadeando como prueba. Esa noche, todo quedaría registrado. Su enemiga llamó la reunión al orden, la voz un tono más alta de lo habitual. La agenda era mínima, un solo punto, revisión y aplicación del Estatuto de Estándares Visuales. Pero pude ver la precaución en sus ojos mientras escaneaba la sala, al notar cuántos habían acudido para presenciar lo que seguiría. Paul comenzó leyendo una declaración preparada, relatando las recientes enmiendas a los estatutos, los procedimientos omitidos y las votaciones por correo electrónico que habían reemplazado a las reuniones reales. Su voz era firme, más segura de lo que jamás la había escuchado. Nombró personas, citó fechas y expuso las violaciones técnicas con la serenidad de quien finalmente eligió en qué lado de la historia estar. Mientras hablaba, Beverly se movía inquieta en su asiento, la mirada saltando entre los miembros de la Junta. Seguí yo, presentando nuestra petición y las firmas de más de la mitad del vecindario. Expliqué las pruebas, los registros incompletos,
la falta de cumplimiento con la ADA, las votaciones impropias. No ataqué a la presidenta de la HOA por su nombre. En cambio, defendí el proceso, la transparencia y los derechos de cada residente. Los funcionarios de la ciudad asentían ocasionalmente, tomando notas, su presencia dando peso a cada palabra. Entonces él avanzó, firme como siempre. Se detuvo en el centro, todas las miradas sobre él, el silencio denso. No siempre pertenecía aquí, comenzó, la voz fuerte pero contenida. Pero en algún punto, su mano se movió hacia el vehículo, la rampa, la multitud de rostros. Se volvió más que un lugar donde vivir. Se volvió una promesa que podía mantener conmigo mismo. Movilidad, dignidad, una forma de estar presente para los que me importan. Dejó respirar sus palabras, la mirada recorriendo la sala, encontrando tanto aliados como escépticos. Ustedes ven una furgoneta. Yo veo libertad. Ustedes ven un estatuto. Yo veo la línea entre el aislamiento y formar parte de algo. Dejó que el silencio se extendiera un momento más, cada historia no contada suspendida en el aire. Si quitan eso, no pierden solo un lugar de estacionamiento, quitan pertenencia, pedazo a pedazo, y eso no es algo que ninguna regla haya sido creada para hacer. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Vi sus nudillos blancos contra el apoyabrazos, la vieja cicatriz en su pulgar brillando bajo las luces intensas. Por un instante, Jason bajó la mirada, recobrando fuerzas. Luego escaneó los rostros en la sala, personas que, hasta ese día, quizá no sabían cuánto le había costado esta batalla. Un leve murmullo recorrió la multitud. La señora Gutiérrez, siempre rápida con las palabras, se secó los ojos y asintió. Los Galloway se miraron entre sí, luego a Jason, su hijo Ben, enderezándose de golpe. Fue entonces cuando lo comprendí. Este discurso no trataba solo de reglas o entradas. Trataba de las líneas invisibles trazadas alrededor de cada uno de nosotros y del raro valor que se necesita para borrarlas. Cuando Jason volvió a mi lado, sentí el cambio en la sala. Durante años, había sido la figura silenciosa detrás de la ventana, viendo pasar el mundo. Ahora, él era la razón por la que una sala llena de vecinos se sentaba unida, los corazones latiendo, preguntándose si finalmente estaban al borde de un cambio real. Beverly intentó redirigir, murmurando sobre precedentes, sobre la necesidad de proteger los valores de propiedad, pero fue recibida con resistencia educada y firme. El portavoz del grupo de defensa se puso de pie, recordando a la Junta que las leyes federales y estatales exigían adaptaciones razonables y que la atención pública solo crecería si se negaban. Los funcionarios de la ciudad confirmaron su intención de revisar los registros de la reunión y los estatutos para verificar su cumplimiento. Los vecinos hablaron después, cada historia sumando peso al lado de la justicia. Los Galloway, la señora Gutiérrez, incluso algunos que antes la habían apoyado, ahora cuestionaban la prisa, el secretismo, la presión constante. Por primera vez, la energía de la sala pertenecía a la gente, no a la Junta. Atrapé la mirada de Jason y vi el alivio allí, pero también un nuevo tipo de esperanza. Durante años se había sentido invisible. Esa noche, su historia estaba en el centro. Nuestra familia no solo estaba defendiendo un jeep, estaba cambiando la forma en que Oak Ridge Estates definía comunidad. El enfrentamiento aún no había terminado. La Junta se reuniría en privado antes de emitir una decisión, pero mientras la multitud se quedaba afuera, hablando en grupos esperanzados sobre el césped, me di cuenta, ganáramos o no, algo fundamental ya había cambiado. El silencio se había roto. La verdad había salido. Y por primera vez, todos estaban mirando. Los días posteriores a la reunión se sintieron eléctricos. La tensión habitual se había convertido en anticipación, un vecindario, esperando un veredicto. La Junta convocó una sesión privada, y durante 48 horas la especulación se extendió por Oak Ridge Estates. Los vecinos tocaron nuestra puerta con pasteles y palabras de ánimo. Jason recibió llamadas de grupos de defensa e incluso de un periodista que había oído del enfrentamiento público.
Me encontré repasando la reunión en mi mente, no con temor, sino con una creciente certeza. Habíamos obligado a que algo cambiara. Cuando la Junta finalmente anunció una sesión pública especial para dar la decisión, el centro comunitario se llenó a capacidad. La gente se alineó contra las paredes, los ojos brillantes, las conversaciones contenidas. Paul ya estaba allí, sentado cerca del frente, hojeando un grueso fajo de papeles. Sus manos ahora firmes, los nervios reemplazados por resolución. Vi sus nudillos blancos contra el apoyabrazos, la vieja cicatriz en su pulgar brillando bajo las luces del techo. Por un instante, Jason bajó la mirada, recuperándose. Luego escaneó los rostros en la sala, personas que, hasta ese día, quizás no sabían cuánto le había costado esta batalla. Un leve murmullo recorrió el público. La señora Gutiérrez, siempre pronta a hablar, se secó las lágrimas y asintió. Los Galloway se miraron entre sí. Luego a Jason, su hijo Ben, sentándose más erguido. Fue entonces cuando entendí. Este discurso no trataba solo de reglas o de entradas, trataba de las líneas invisibles que nos separan y del raro valor que se necesita para borrarlas. Cuando Jason volvió a mi lado, sentí el cambio en la sala. Durante años había sido la figura silenciosa detrás de la ventana, viendo pasar el mundo. Ahora, él era la razón por la que una sala llena de vecinos se sentaba unida, los corazones latiendo, preguntándose si finalmente estaban al borde de un cambio real. Jason se colocó a mi lado y pude sentir su determinación en la firmeza de su mandíbula, en la manera en que sus manos sujetaban las ruedas. Beverly entró última, su expresión cuidadosamente compuesta, pero la apariencia de control era delgada. Cuando llamó la reunión al orden, vi destellos de incertidumbre. Los otros miembros de la Junta la miraban a ella, luego al público, algunos claramente incómodos con el escrutinio. Las cámaras destellaron mientras la prensa se instalaba en la última fila. Esta confrontación sería pública, documentada e imposible de ignorar. Paul se puso de pie y con la aprobación de los demás miembros comenzó leyendo un resumen de sus deliberaciones privadas. Relató las pruebas presentadas, las violaciones de estatutos, los fallos en el procedimiento, la falta de implementación de los requisitos de la ADA. Su voz era clara, firme, un contraste absoluto con su inseguridad de semanas atrás. Mientras leía, el ambiente en la sala pasó de tenso a esperanzado. Luego llegaron los comentarios del público. Uno por uno, los vecinos se pusieron de pie. La señora Gutiérrez habló sobre la diferencia que había hecho un solo rebaje de acera en su vida. Los Galloway compartieron cómo el apoyo de la comunidad había cambiado la vida de su hijo. Incluso aquellos que nunca habían hablado en una reunión antes encontraron su voz. Cada historia desgastando poco a poco la autoridad de la Junta para dictar quién pertenecía y quién no. La presidenta de la HOA intentó defender las acciones de la Junta, pero sus argumentos quedaron sin fuerza. Habló de estándares del vecindario y valores de propiedad, pero sus palabras sonaban vacías frente al testimonio de quienes habían vivido las consecuencias. Cuando mencionó la necesidad de consistencia, algunos residentes negaron con la cabeza, ya sin disposición a aceptar las políticas como excusa para la injusticia. Paul cerró el periodo de comentarios y luego invitó al funcionario de la ADA de la ciudad a dirigirse al grupo. El funcionario explicó las obligaciones legales de la asociación de ofrecer adaptaciones a los residentes con discapacidades y las consecuencias de no cumplir. La sala permaneció en silencio cuando terminó, todas las miradas fijas en la Junta. Tras una breve y susurrada discusión en la mesa principal, la Junta finalmente votó. El jeep se quedaría. Todas las multas y avisos de infracción fueron anulados, y la asociación estaría obligada a revisar y actualizar sus estatutos para alinearlos con las leyes estatales y federales. Se implementaría una capacitación obligatoria sobre accesibilidad y gobernanza justa para todos los miembros de la Junta. La decisión se aprobó por una clara mayoría,
con la única disidencia de Beverly, aislada y sin poder. Cuando el anuncio resonó por la sala, una ola de aplausos estalló. Jason se cubrió el rostro con las manos por un momento, los hombros temblando, no de ira, sino de alivio. Lo abracé, sintiendo cómo se liberaban semanas de tensión e incertidumbre. Los vecinos se agruparon a nuestro alrededor, algunos felicitando, otros simplemente disfrutando de la victoria, sus propias esperanzas reavivadas por lo que habíamos logrado juntos. Afuera, la noche estaba fresca, el aire cargado de posibilidad. Por primera vez, Oak Ridge Estates se sentía como un lugar donde todos pertenecían. El arce se erguía como un testigo silencioso al borde de nuestra entrada, sus amplias ramas proyectando sombras y destellos de sol sobre el capó abollado del jeep. En otoño, las hojas doradas caerían, acumulándose sobre la rampa y el camino, un mosaico de las estaciones que habíamos soportado juntos. A veces, cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso, me sentaba bajo sus ramas y pasaba los dedos por la corteza áspera, recordando todas las tardes junto a papá, las llaves tintineando, su tranquila voz de ánimo llenando el aire. Ese árbol nos había visto perder y ganar, año tras año. Sus raíces corrían profundas, sosteniendo no solo la tierra, sino a toda nuestra familia. La mañana después de la decisión, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de la cocina y el sonido de Jason riendo suavemente afuera. Estaba lavando el jeep, su silla de ruedas estacionada sobre el camino recién ensanchado, un rebaje de acera que la asociación pronto tendría que hacer permanente. Mientras trabajaba, Ben Galloway se acercó, sosteniendo un avión de papel. ¿Puedo probar la rampa?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Jason sonrió, bajó el elevador y le mostró cómo funcionaba. Las risas estallaron entre ambos, de esas que flotan sobre los jardines y hacen que los viejos vecinos se asomen tras las cortinas. En el porche, la señora Gutiérrez colgó serpentinas azules y blancas sobre nuestro buzón. «Para la suerte», declaró, dando una palmadita en el hombro de Jason. Las personas que antes cruzaban la calle ahora se detenían a charlar, quedándose el tiempo suficiente para compartir una palabra, una sonrisa o, a veces, una historia callada sobre sus propios enfrentamientos con la Junta. Por primera vez desde que nos mudamos, Oak Ridge Estates se sentía menos como un campo de batalla y más como un lugar donde realmente podían comenzar nuevas historias. Los vecinos paseaban, deteniéndose para ofrecer una sonrisa, un apretón de manos, unas palabras que ya no sonaban forzadas ni nerviosas. Por primera vez desde que llegamos a Oak Ridge Estates, realmente se sentía como hogar. La sombra del arce moteaba el capó, igual que el día en que papá y yo empujamos por primera vez a Jason por la entrada. Cada marca en su corteza parecía una cuenta de nuestras batallas, nuestros tropiezos, nuestra obstinada esperanza. Observé cómo la luz del sol titilaba entre sus hojas, pensando en cómo, incluso después de las luchas más duras, siempre encontraba una forma de abrirse paso. La noticia de la revocación de la Junta se difundió rápidamente, y no solo dentro de nuestra pequeña comunidad. El periódico local publicó una historia con una foto de Jason y su jeep bajo el arce. El titular: «Vecindario se une para defender los derechos de un residente». El grupo de defensa envió una nota de agradecimiento y comenzaron a llegar más llamadas. Residentes de otros vecindarios preguntando cómo lo habíamos logrado, cómo podían enfrentarse a sus propias HOAs. Fue conmovedor saber que nuestra batalla había dado a otros el valor de luchar. Paul pasó esa tarde, más relajado de lo que jamás lo había visto. Me entregó una copia del nuevo borrador de los estatutos, aún lleno de notas adhesivas y preguntas, pero honesto y transparente. «Aún no hemos terminado», admitió, «pero por primera vez siento que estamos construyendo algo, no solo haciendo cumplir reglas». Le agradecí, no solo por su apoyo, sino por haber encontrado la fuerza para hablar cuando más importaba. Su enemiga, por su parte, seguía presente en segundo plano. Asistía a las reuniones de la Junta, más, callada ahora, sin dirigir el rumbo.
La nueva capacitación, obligatoria y dirigida por expertos en derechos de discapacidad, marcó un punto de inflexión para todos. Al principio fue incómoda, pero pude ver el cambio, lento e incremental, en la forma en que los vecinos hablaban sobre justicia y accesibilidad. Las líneas que nos dividían se desdibujaban, reemplazadas por algo más cercano a una comunidad. Jason volvió a sorprenderme cuando fue invitado a compartir nuestra historia en una reunión del consejo de la ciudad. Aceptó, sus nervios apaciguados por la certeza de que sus palabras importaban. Personas como yo no somos solo excepciones, dijo, la voz firme. Somos parte del tejido, pertenecemos aquí. Su testimonio se extendió, un recordatorio de que la lucha por la dignidad nunca termina del todo, pero se vuelve más fácil cuando sabes que no estás solo. Me encontré reflexionando sobre todo lo que nos había traído hasta este punto. Las lecciones de mi padre en el garaje, las largas noches, reconstruyendo el jeep, el miedo a perder lo que más importaba. Si me hubieran preguntado semanas atrás si creía que Oak Ridge Estates podía cambiar, quizá habría dudado. Ahora veía la prueba de lo que ocurre cuando la gente silenciosa se niega a retroceder, cuando una comunidad elige la inclusión sobre la exclusión, cuando una batalla se convierte en el grito de muchos. El cambio empieza con una persona dispuesta a decir basta. ¿Qué regla reescribirías si tuvieras la oportunidad? Déjala abajo, leeremos cada una, y quizá contemos tu historia después. Y suscríbete ahora mismo. Mantuvimos el jeep bajo el arce, no como trofeo, sino como símbolo, una promesa de que nadie quedará atrás. Oak Ridge Estates aún tenía sus reglas, sus reuniones, sus personalidades, pero ahora también tenía una voz, una colectiva, lo bastante fuerte para resistir, lo bastante amable para levantar a otro. Y mientras las estaciones cambiaban, supe que recordaríamos esta lucha cada vez que viéramos la luz del sol brillar sobre el capó, un poco más brillante que antes. Cada vez que paso bajo ese viejo arce, pienso en las raíces que nos sostienen aquí, entre tormentas y sol, discusiones y risas. La lucha por nuestro lugar, por pertenecer, nunca fue solo sobre un jeep o una norma. Se trató de mantenernos firmes, estación tras estación, por lo que más importa, y en la luz cambiante bajo sus ramas, veo cada promesa que cumplimos, brillando un poco más cada día.